Buenos días, soy la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola y tengo el gusto de dirigir la revista Archives of Medical Research, una revista mexicana en el área de la medicina. Agradezco a la Universidad Panamericana y al equipo de organizadores de la revista El Profesional de la Información por la invitación a este evento. Me siento muy honrada por haber sido invitada y compartir nuestra experiencia con ustedes. Yo voy a empezar hablando sobre cómo empezar una revista, cómo hacer que la revista crezca, cómo consolidar a una revista científica y la experiencia de Archives of Medical Research. En primer lugar, nos tenemos que preguntar, para empezar una revista, ¿por qué queremos crear una revista? ¿Por qué esta revista es necesaria? El empezar a hacer una revista requiere muchísimo entusiasmo, requiere determinación y requiere mucho tiempo. Es una gran responsabilidad social porque controlamos el flujo de la información y tenemos cierto poder en decidir hacia dónde va la información y qué es lo que no se considera importante. Entonces podemos hacer mucho daño si no somos muy cuidadosos. Pero también es una experiencia muy divertida y es una experiencia muy enriquecedora en la que aprendemos mucho durante el camino. Tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Queremos que nuestra revista informe al público o proponga nuevas cosas o eduque a la población o guíe algunas cuestiones del área? Entonces la pregunta, ¿para qué queremos hacer esta revista? Pues existen diferentes tipos de revistas. Las revistas de investigación científica, en donde se publica generalmente información científica, información nueva, información que está en la frontera del conocimiento. Estas revistas en una gran proporción se publican en el idioma inglés, que es el idioma mundial de la ciencia, pero también existen otras revistas técnico-profesionales que pueden aportar conocimiento no tan de vanguardia, con interés un poco más local para la comunidad a la que van dirigidas, o revistas de divulgación científica y cultural, en la que, por ejemplo, algún experto hace algún resumen sobre algún tema y lo presenta de manera que el personal que no es propiamente del área científica pueda entender estos avances científicos. Y finalmente, ¿cómo es que vamos a iniciar una revista? Para iniciar un proyecto de una revista científica debemos de considerarlo como un modelo de negocios, en donde tenemos que tener muy clara cuál es nuestra propuesta de valor y cuál es nuestra estructura de costos, pero también cuál va a ser nuestro flujo de ingresos, con qué recursos contamos, tanto de infraestructura como humanos, y quiénes van a ser nuestros socios clave. Tenemos que conocer muy bien quiénes son los usuarios a los que vamos dirigidos y cuáles son sus preferencias. También tenemos que conocer el segmento del mercado. Queremos que esta publicación científica vaya para alumnos de pregrado, por ejemplo, o queremos que vaya para profesionistas científicos más experimentados, o queremos que esto vaya a un grupo de enfermería, o hacia cuál es nuestro segmento del mercado al que queremos incidir. También tenemos que conocer muy bien los canales de comunicación que vamos a tener con los usuarios y la relación que vamos a tener con estos usuarios. El paso número 1 sería entonces determinar cuál es el objetivo de la revista. Y como ya dijimos anteriormente, pues tenemos que ver cuál es la propuesta de valor que estamos presentando. ¿Por qué es necesario que hagamos esta revista? ¿Qué es lo que va a resolver esta revista que lo que ya existe en el mercado no tiene? Tenemos, como ya dije, que elegir el nicho muy bien, el alcance específico o amplio. ¿Vamos a hacer una revista solo del área de cardiología o vamos a hacer una revista de medicina? Esta elección depende mucho de los recursos económicos con los que contemos. Si los recursos son escasos, se recomienda enfocarse en un solo tema. Recuerden que siempre es mucho más fácil iniciar un proyecto
que terminarlo, así que hay que plantear muy bien las cosas antes de empezar. En segundo lugar, pues tenemos que elegir el título de la revista científica, y este título tiene que ser significativo, conciso, que llame a la gente, que llame la atención de la gente y orientar hacia el objetivo mismo de la revista. El paso 3 sería elegir el formato. ¿Cómo vamos a presentar la información a nuestros usuarios? ¿Lo vamos a hacer en una versión impresa o lo vamos a hacer en una versión electrónica o en una versión híbrida? A continuación tenemos que apoyarnos y formar un excelente equipo editorial. Tenemos que incluir a gente que comparta nuestra pasión por la revista, que tenga el mismo compromiso que nosotros y que estén dispuestos a trabajar sin paga y a defender la causa ante cualquier situación. Debe de ser una mezcla, o se recomienda que sea una mezcla de investigadores que tengan experiencia en el campo, pero también de investigadores jóvenes que traigan ideas nuevas y refresquen el modelo de negocio. El paso 5 sería crear un ambiente cordial con el equipo de trabajo. Tenemos que escuchar las opiniones de los miembros de los comités editoriales, de los miembros del consejo consultivo, de los coeditores y del personal técnico de la revista en un entorno de aprendizaje para la mejora continua. También tenemos que ser muy honestos, reconocer cuáles son las cualidades que tenemos para esta revista y cuáles serían las deficiencias que tendríamos y buscar cuáles son las mejores formas de mejorar. Tenemos que estar abiertos a las críticas, siempre que sean constructivas y positivas, y debemos de aceptar nuestros errores. Ante todo, tenemos que ser organizados y éticos. El siguiente paso sería escribir las políticas, escribir los lineamientos, escribir las instrucciones a los autores. Todos los actores que están involucrados en el proceso deben de conocer sus derechos y sus responsabilidades, y esto tiene que quedar muy claro desde el principio. El paso 8 sería medir nuestras fuerzas. Debemos comprometernos solo con lo que vamos a poder cumplir. Vamos a iniciar con pocos números al año y pocos manuscritos por número, y vamos a ir creciendo en la medida que esto sea factible. No nos podemos comprometer en hacer una revista de publicación mensual con 9 artículos por fascículo cuando nos están llegando 25 manuscritos al año. No va a haber forma que llenemos con manuscritos de calidad la revista. Entonces tenemos que ir haciendo un análisis de lo que nos llega y lo que podemos publicar, pero también tenemos que ver cuáles son los recursos con los que contamos. A medida que vamos ganando prestigio, nos van llegando mayores volúmenes de manuscritos y entonces tendremos que ser más selectivos. El paso número 9 es que no debemos de dejarnos seducir, tenemos que tener muy claros cuáles son los objetivos de la revista. A medida que la revista va ganando visibilidad y fuerza dentro de la comunidad, van a llegar grupos de investigadores que te proponen números especiales o te presionan para publicar ciertas áreas o ciertos tipos de artículos. Y nosotros debemos de ser fieles a los objetivos de la revista y ser selectivos en lo que vamos a publicar. El 10º paso sería prepararnos. Y con prepararnos me refiero a capacitarnos en procesos editoriales. El que yo sea un médico muy reconocido o sea una enfermera muy reconocida o cualquier profesional, ya sea del área de la salud o de cualquier otra área, reconocido por mi capacidad en el campo, no me hace necesariamente capaz en otras áreas, y una de ellas es el área editorial. Entonces, existen eventos como este que nos capacitan en las mejores prácticas editoriales, y también nos tenemos que capacitar en procesos de calidad. Tenemos que ir a registrar el ISSN de la revista y crear un repositorio donde vamos a poner los manuscritos. Tenemos, como ya dije, que formar también un equipo técnico para manejo y producción de los mismos.
Y el paso 11 es seguirnos preparando. Y tenemos que irnos preparando en temas de resiliencia y de ser constructivos. Porque muchas personas van a tener quejas durante el proceso. Los autores se van a quejar de que las decisiones o los tiempos editoriales o los costos de la revista o los comentarios de los revisores. Los revisores se van a quejar de que los estamos presionando para que envíen la revisión. La casa editorial también se va a quejar por cuestiones de tiempos editoriales. Nuestro equipo científico también se puede quejar por muchas cuestiones. Los revisores pueden inconformarse que no estén de acuerdo con la decisión final sobre el manuscrito que ellos revisaron. En fin, tenemos que ser resilientes y tenemos que tener la capacidad de responder de manera positiva a todas estas quejas. El 10º paso sería apostar por la calidad. Una buena revista atrae buenos manuscritos y esto resulta en un círculo virtuoso. Tenemos que ser amables y retroalimentar de manera positiva a los autores de cuyos artículos rechazamos. Perdón. El siguiente paso sería, tu primer número es tu carta de presentación y tienes que invertir tiempo, dinero y esfuerzo para construirlo. Tienes que esforzarte porque el material que publiques en tu primer número sea especialmente de calidad. Y también tienes que poner atención en el diseño y la presentación de la revista, porque la presentación de la revista va a ser tu primera carta de presentación y va a ser lo que llame la atención de tus usuarios. Y el paso número 14 sería asociarte. En un inicio puedes iniciar como independiente y realizar los procesos editoriales tú mismo o con gente de tu equipo local, pero en medida que vayas avanzando, puede ser recomendable buscar una casa editorial o una plataforma más amplia. ¿Cómo vamos a elegir una casa editorial? Bueno, pues vamos a tomar en cuenta algunas cuestiones como el prestigio o las políticas de la casa editorial. Es decir, por ejemplo, una política sería si ellos prefieren editar tu revista por suscripción o por acceso abierto, ¿no? Esa es una decisión fundamental. También tenemos que ver sus procesos y el costo que nos están ofreciendo. Las 5 casas editoriales que editan más del 50% de los artículos científicos son Elsevier, Taylor & Francis, Wiley Blackwell, Springer y Sage. Y existen otras muchas casas editoriales más pequeñas que también pueden ser convenientes para los fines de nuestra revista. ¿Cómo vamos a elegir entonces la casa editorial? La casa editorial y los editores tenemos el mismo objetivo, que es el éxito de la revista. Sin embargo, cada uno tiene sus roles diferentes y todo esto se debe de dar en un ambiente de honestidad, de confianza y de colaboración. El rol principal del editor pues será la selección de los artículos con criterios académicos, de acuerdo al objetivo de la revista y el interés de sus lectores. Y el objetivo o la función de la casa editorial se va a basar básicamente en la parte de edición y de mercadotecnia de la revista. En resumen, para poder empezar una revista necesitamos un muy buen liderazgo, pero también necesitamos trabajo en equipo, una cultura organizacional que nos apoye y mucha comunicación. Bueno, pues ya empezamos nuestro proyecto y ya lanzamos nuestra revista. ¿Cuáles son las estrategias para hacer crecer esa revista? En primer lugar, ser creativo, ser valiente. Tenemos que estar buscando la mejora continua a través de ver la forma de hacer mejor las cosas cada vez, permitirnos innovar. La segunda recomendación sería publicar los números en tiempo. No basta con publicar en el mes que corresponde, es preferible adelantar la publicación o publicar continuamente para tener una mejor distribución en la red. También tenemos que ver los criterios de indexación
Y en este aspecto tenemos que poner mucha atención en las palabras clave de los manuscritos que publicamos y la información de los metadatos para facilitar la citación de los artículos. Y tenemos que utilizar algunas estrategias para captar a nuestros lectores, como son el título y el resumen. Existen ya algunos artículos publicados sobre cómo es la mejor manera de realizar un título y se recomienda que, por ejemplo, sean títulos largos, que no tengan signos, que no tengan el país, por ejemplo, donde se realizó el estudio y que no tengan abreviaturas. Y el título y el resumen son los que primero van a captar la atención de nuestros lectores y es por ello que es muy importante que nos fijemos en esto para que ellos después decidan descargar nuestro artículo y leerlo en extenso. Tenemos que mantener buenas prácticas editoriales y tenemos que establecer mecanismos de comunicación con los autores, por ejemplo, para reconsiderar su dictamen o atender aspectos éticos y conflictos derivados de malas prácticas tanto de autores como de los involucrados en el proceso editorial. Tenemos también que ser justos y tomar decisiones objetivas, honestas, transparentes y equitativas. Ser éticos y cuidar la confidencialidad de los autores y de los revisores y sobre todo mantenerlos alerta. Es creciente y preocupante la práctica poco ética creciente de muchos autores en la actualidad. También hay publicaciones al respecto, en donde vemos, por ejemplo, que hace unas semanas en el periódico El País de España nos refieren que se retiraron por irregularidades 19 investigaciones del mismo científico. Entonces, a veces los científicos no tienen las mejores prácticas y tenemos que estar atentos de no caer en sus garras. Otra recomendación sería crear cuadros de reemplazo. No depender de una sola persona para hacer un proceso, porque el día que esa persona se enferma, se va de vacaciones o decide jubilarse, se nos cae todo el proceso editorial de la revista. Entonces, varias personas tienen que ser capaces de poder hacer diferentes acciones o tener personas que puedan reemplazar a quienes fallen en algún momento. También tenemos que analizar las estrategias que han funcionado y cuáles no han funcionado. Por ejemplo, secciones de la revista, hay veces que hay algunas secciones que no son interesantes para nuestros lectores, no hicimos bien nuestro modelo de negocios, nos equivocamos, pues hay que recapacitar y recapitular. Algunas áreas temáticas, tal vez estamos publicando áreas temáticas que tampoco son de interés o que ya son obsoletas. Y también tenemos que estar muy pendientes de la categoría en la que está registrada nuestra revista. Tal vez los artículos de nuestra revista no están orientados hacia esa categoría. La otra recomendación sería que sean constantes y mantengan el número de artículos por fascículo. Como ya comentaba, cada vez les van a ir llegando más manuscritos a medida que ganen visibilidad y entonces no se recomienda aumentar el número de manuscritos que se publiquen en cada fascículo. Es preferible seleccionar mejores artículos y tener una tasa mayor de rechazo. Y tenemos que también incorporar estrategias para mejorar la visibilidad de la revista y movernos con los cambios tecnológicos que existen en el área de mercadotecnia y podemos empezar a promover nuestra revista entre investigadores e instituciones reconocidas y adoptar nuevas estrategias como las redes sociales o los servicios de diseminación selectiva de información para hacer llegar a los autores artículos de su interés o políticas como el acceso abierto. También tenemos que mejorar la selección de los manuscritos y tenemos que evaluar qué tan novedosos son, qué tan aplicables son en el campo donde nos estamos desempeñando y en el área de la medicina, por ejemplo, la calidad metodológica de los estudios. Por ejemplo, se utilizaron guías específicas como STROP para estudios observacionales o PRISMA para revisiones y metaanálisis,
Consort para ensayos clínicos o STAR para pruebas diagnósticas. Otra recomendación es que utilicemos sistemas inteligentes para el manejo editorial. Y existen diversas plataformas como Editorial Manager, ScholarOne, Elsevier o Lexis, y son plataformas que nos permiten y nos facilitan el manejo de los manuscritos desde el ingreso hasta que son liberados por aceptación o por rechazo. Y la otra recomendación sería que se distingan por la rapidez de la respuesta, por la calidad de los revisores por pares, por la comunicación eficaz y constructiva con sus autores, por el prestigio de su comité editorial o la actualización de su sitio web, entre otras. En resumen, el manejar una revista debe de obedecer a los principios de calidad de mejora de proyectos, donde tenemos un inicio, donde diseñamos un proyecto y vamos avanzando hasta que lo implementamos, y luego tenemos que tener medidas de ejecución y de control continuas. Y entonces empezamos con planificar la revista, después lo llevamos a cabo, lo hacemos, y entonces después verificamos nuestros procesos, si estos procesos se están llevando a cabo de acuerdo a cómo los planeamos, y volvemos a actuar para ver cómo vamos a mejorar la próxima vez. Y finalmente, pues llegamos a la parte donde la revista ya está consolidada. Y cuando ya una revista está consolidada, pues lo más importante para el equipo editorial es seguirse actualizando. Acudir a eventos como este de capacitación y de relaciones con otros editores, y también también se recomienda pues leer bibliografía especializada sobre el tema. También tenemos que ser muy autocríticos y analizar nuestras métricas. ¿Cuál es nuestro factor de impacto, nuestro site score, nuestro Eigen factor, nuestro índice H, nuestro SNP, en fin, todas las métricas que en la actualidad existen para medir a una revista. Tenemos también que analizar quién nos está leyendo, quién nos está enviando manuscritos y quién nos está citando. Tenemos que analizar también nuestros procesos y nuestros resultados. Tenemos que ver el desempeño del equipo, los tiempos editoriales, los cuellos de botella, las fortalezas que tiene la revista y las debilidades que tiene también. Y es muy importante tener alguna política de reconocimiento a nuestros revisores. También tenemos que compararnos con otros y ver aquellas revistas de la misma categoría que tienen un mejor desempeño. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es su periodicidad? ¿Cuántos artículos están publicando por fascículo? ¿Quiénes integran su comité científico? ¿Cuáles son sus tiempos de procesamiento? La internacionalización de sus autores, cuáles son las temáticas emergentes que ellos están manejando y cuál es el formato de visualización de sus artículos. Por ejemplo, tenemos que estarnos comparando para adoptar nuevas estrategias y políticas. Tenemos que, sobre todo, ser pacientes, porque lo que hoy hagamos se va a ver reflejado en 2, 4 o 6 años. Son cambios que se reflejan a mediano o a largo plazo, no esperemos cambios inmediatos. También tenemos que modernizarnos y adoptar nuevas estrategias. Tenemos que estar constantemente analizando y actualizando nuestros lineamientos, nuestras políticas y, sobre todo, el contrato con la casa editorial. Muy importante, no te confíes. Haber logrado posicionarte no quiere decir que esto va a ser para siempre. Tenemos que también pedir que terceros nos miren con otros ojos, que nos realicen evaluaciones externas para evitar la ceguera de taller. Es importante pedir ayuda y analizar nuestros errores. Yo estoy segura que los autores, los editores de la revista Nature han de estarse dando de topes porque no aceptaron la publicación hace 20 y tantos años del artículo de los que hoy son premios Nobel. Y bueno, por último les voy a platicar un poquito la experiencia de Archives of Medical Research. Archives of Medical Research fue reconocida en 2018 como la mejor revista científica mexicana por Shimago.
Archives of Medical Research empezó en 1970 en español como la revista de archivos de investigación científica editada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y aquí podemos ver su portada inicial. Esta revista nació con la finalidad de fomentar el interés por la investigación médica realizada para mejorar el nivel académico, la atención a nuestros derechohabientes y las políticas de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como difundir los resultados observados en investigaciones de calidad realizadas ya sea en el Instituto, en otras instituciones del país o en el extranjero, y hacer accesible esta información relevante en el campo del conocimiento médico al personal de salud que trabaja en el Instituto y de otras instituciones interesadas en el conocimiento médico. Al año de haberse fundado, el primer editor de la revista fue el doctor Jorge Martínez Manatú, y la revista se publicaba en español con un resumen en inglés. Todo el proceso editorial se realizaba dentro de la revista y se contrató a una imprenta para hacer la impresión de los números. Al año siguiente tuvimos cambio de editor y entró el doctor José Luis Matamoros, y en 1972 tuvimos nuestra primera inclusión a Current Contents con un factor de impacto de 0.25. 7 años después, en un mismo año, tuvimos cambio de 3 editores. Iniciamos con Fernando Flores Berrueta, después Juan García Ramos y por último Juan Somolinos Palencia. Entonces, como ustedes pueden ver, esta fase inicial de la revista pues fue un poco caótica. Sin embargo, en 1992 se nombró al editor en jefe Luis Benítez Briviesca, quien ya empezó a formar un equipo editorial. Entonces el doctor Benítez Briviesca se ayudó de un coeditor, de un consejo editorial, un consejo consultivo y un equipo técnico de apoyo. Se cambió la presentación de la revista y se empezó a publicar en idioma inglés para favorecer la internacionalización. Sin embargo, pues todavía se publicaba, se fabricaba, digamos, en el instituto y se mandaba a una imprenta para imprimir, y después el instituto era quien difundía los números. En 1994 fuimos incluidos en Science Citation Index, y en 1998 firmamos nuestro primer contrato con la casa editorial Elsevier y la revista cambió a Archives of Medical Research. Esto otorgó algunos beneficios a la revista porque nos dio una plataforma para manejo de los manuscritos y algunos beneficios para los revisores. ¿Cómo nos consolidamos? Pues la revista se consolidó gracias a muchos aciertos que tuvo el doctor Luis Benítez Briviesca junto con su equipo, y lamentablemente en 2016 el doctor falleció y entramos un nuevo equipo a retomar la revista. En 2016 hicimos las reglas de operación, o modernizamos las reglas de operación de la revista, y se nombró una nueva coeditora adicional al coeditor que ya existía. Y en 2018 Elsevier nos cambió la plataforma de manejo de los manuscritos al sistema eVice, que mejora la gestión editorial de todos estos manuscritos y le da además beneficios adicionales a nuestros revisores. Estamos indizados en todos estos bases, y este es nuestro consejo consultivo, y el consejo editorial está integrado por investigadores nacionales e internacionales reconocidos mundialmente. El factor H de nuestra revista ha crecido a 69, el factor H de nuestro consejo consultivo es de 15, el del consejo editorial internacional es de 26 y el índice H de nuestros autores es de 14.25 en promedio. ¿Cuáles son nuestros aciertos? En primer lugar, pues que hay consistencia en el número y en el tipo de artículos que se publican. Nosotros publicamos artículos de revisión, biomédicos, clínicos, epidemiológicos, de opinión y cartas al editor, y como ustedes pueden ver, pues la distribución de los manuscritos en todos los fascículos es más o menos la misma.
Otra de nuestros aciertos es que somos citados por revistas de alto impacto científico y como pueden ustedes ver en este listado, todas las revistas tienen un factor de impacto mayor que el nuestro. Tenemos un índice de autocitas pues bajo, tenemos 14 autocitas y si ustedes pueden ver, hasta la mitad de nuestros artículos son citados por PLOS ONE. Otro de nuestros aciertos es que tenemos adecuadas decisiones editoriales. Analizamos todos los artículos recibidos en 2017, que fueron 748, de ellos 648 fueron rechazados. De estos 648, solo 173 se publicaron en otra revista, pero solo 29 eran en una revista con un factor de impacto mayor que Archives of Medical Research, entonces diríamos se nos fueron esos 29. Pues de esos 29, solo uno recibió citaciones en el siguiente año. Entonces creemos que estamos teniendo buenas decisiones editoriales. Pero también tenemos problemas y les voy a presentar algunos de nuestros problemas. El factor de impacto ha disminuido en los últimos años. Esto creemos tiene que ver no con la calidad de lo que estamos publicando, sino con otros factores que vamos a ver más adelante y otros que no son controlables, como el sismo del 2017 en México, que nos imposibilitó entrar a nuestras oficinas durante varios meses y esto nos retrasó la publicación de los manuscritos. Entonces, en JCR estamos en el lugar 93 de 136 revistas en nuestra categoría y tenemos un índice de 1.8. Estamos en cuartil 3. Sin embargo, en CiteScore nos hemos mantenido en la percentila mayor de la 90. Nuestro CiteScore sí ha disminuido un poco, pero nos consideramos, nos catalogan en el lugar 43 de 556 revistas en el área de medicina general. Otro de nuestros problemas es que ha disminuido la visibilidad y la lectura, y esto tiene que ver con las plataformas y la venta de nuestros manuscritos por la casa editorial Elsevier. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en resumen, que en 2014 tuvimos 185,000 descargas contra 73,000 en el año 2018. Entonces, hemos disminuido considerablemente las descargas que se tienen y esto pues nos preocupa bastante por el uso internacional de Science Direct, que es la plataforma de Elsevier. Y bueno, sabemos que existe un complot mundial de los científicos contra la casa editorial Elsevier y esto nos preocupa. Otro de nuestros problemas es que en 2016-17, ya había dicho, por algunos motivos propios de la revista, pero otros no previstos, nuestros tiempos editoriales se incrementaron mucho. Ahorita ya vamos para abajo, hemos puesto mucho empeño en bajar los tiempos editoriales y hemos bajado 37% en la aceptación de los manuscritos, 51% en el tiempo de publicación en línea y 24% en tiempo final de la publicación, y esperamos ya para 2020 estar al corriente. Otro de nuestros problemas es que los artículos sí son citados, pero como no están visibles rápidamente, se citan tardíamente. Y entonces aquí tenemos un análisis de los artículos que contribuyeron al factor de impacto del año pasado. Podemos ver que todos son artículos recientes de 2017, lo cual es bueno. Cuando se calculó el factor de impacto, por ejemplo, este tenía 12 citas y medio año después ya tenía 17. Este duplicó el número de sus citas, esta pasó de 7 a 17, en fin, todas crecieron importantemente en su número de citas en menos de 6 meses y esto pues tiene que ver con el tiempo que están disponibles en la red. Y otro de nuestros problemas son los costos elevados. La suscripción anual institucional cuesta $675, la personal cuesta $192, el pago por artículo vale $35. La verdad de la realidad mundial es que ya nadie quiere pagar por comprar ciencia. Entonces estamos nosotros preocupados por esto y nos hemos movido a una forma híbrida de la revista en donde si el autor lo desea puede pagar el Open Access. Sin embargo, estamos catalogados como país de primer mundo y nos cobran el APC más elevado que tiene la casa editorial Elsevier. Y entonces, pues, muy pocos autores están dispuestos a pagar estos precios. Hemos
establecido muchas acciones para resolver estos problemas. Estamos modernizando nuestro contrato con la casa editorial Elsevier. Queremos convertirnos a una revista de acceso abierto y tener servicios adicionales. Hemos invitado a expertos mundiales en las áreas que manejamos para que nos envíen sus manuscritos. Hemos renovado nuestros comités editoriales, consultivo y a los coeditores. Hemos procurado una mayor visibilidad de la revista, de su difusión. Hemos incorporado notas en nuestras redes sociales. No tenemos una red social propia de la revista. Hemos salido a medios de comunicación nacionales, a periódicos, a revistas. Nos hemos promovido en eventos académicos, promocionado en eventos académicos y hemos mejorado nuestra página web. También hemos modernizado los lineamientos, las instrucciones para los autores y las políticas editoriales. Hemos conseguido financiamientos externos para poder realizar estas acciones. Hemos solicitado una mayor participación del Consejo Consultivo. Hemos mejorado los tiempos editoriales. Hemos seleccionado más cuidadosamente el tema de nuestros números especiales. Hemos involucrado a la comunidad de investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social como revisores y como autores. Acordamos con la casa editorial la publicación continua de los artículos aceptados para facilitar su difusión y agradecemos a Tilio, por ejemplo, que nos ha hecho evaluaciones externas para darnos mejoras a los procesos. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.